hablaremos de la fuga de Francisco, duque de Alençon, y Enrique de Navarra. Vamos a recordar lo que contamos hace pocos días. Había una conjura contra el rey de Francia. El rey de Francia, nos referimos a Carlos IX, el mismo rey de la noche de San Bartolomé. Este rey tenía, entre otros hermanos, tres, que son Enrique, Margot y Francisco, también llamado Hércules, el más chico de los Valois. El marido de Margot era Enrique de Navarra, que era protestante, y tuvo la idea de conspirar contra el rey Carlos IX y ubicar en el trono a un hermano del rey, al ya mencionado Francisco de Alençon, también llamado Hércules. Pero la conjura salió mal, y entonces Enrique de Navarra y Francisco Hércules, duque de Alençon, fueron encerrados en sus aposentos. Vivían en el Louvre, que entonces era el palacio y no el museo. Eran vigilados severamente, había que evitar que estos tipos entraran en contactos con otros y volvieran a conspirar. Les estaba prohibido salir solos, había unos esbirros que anotaban todas sus palabras. El encierro, desde luego, estaba inspirado por Catalina de Médici, que era la reina madre, la madre de Carlos IX, y la que en realidad cortaba el bacalao en aquellos líos, ¿no? Muy bien. Al ratito nomás de este encierro, se murió el rey Carlos IX y subió al trono su otro hijo, Enrique III, que junto con su madre mantuvo la vigilancia de Enrique de Navarra y del príncipe Francisco. A pesar de esta vigilancia constante, Catalina de Médicis vivía inquieta, ¿no? Porque tenía miedo de estos dos que eran cuñados entre sí. Había otro personaje que andaba correteando por el castillo en aquel momento, y que era la mujer de Enrique de Navarra y hermana de todos los otros, que era Margot. Margot se había casado con Enrique de Navarra, que era el de la conspiración, y tenía con sus hermanos, y particularmente con el duque de Alençon, con Hércules, una relación incestuosa. Era Margot amante de sus hermanos. Ojo, no tengo miedo en decirlo, pero andaban con el hermano, andaban. Muy bien, viendo que su hermano y su marido estaban en cana, o estaban confinados en sus habitaciones, ella obtuvo primero permiso para visitarlo, para pasar las noches con Enrique, pero más tarde consiguió permiso para pasar también las noches con su hermano Hércules, porque parece que se adoraba. Ahora, resulta ser que Enrique de Navarra no le daba mucha bolilla a Margot. Incluso tenían una relación, como hemos explicado alguna vez, tal que ellos se contaban, sí, estoy andando con fulana, con mengano, no se importaban mucho uno al otro. Cuando la reina o madre Catalina de Médicis y el actual rey Enrique III empezaron a pensar cómo vigilarlos, cómo controlarlos, se les ocurrió aprovechar una institución que tenía Catalina de Médicis, que era lo que ella llamaba el escuadrón volante, que eran unas minitas entrenadas en las artes de Venus, que se metían en la cama de todos los políticos y militares y les sacaban secretos. Catalina las entrenaba cuidadosamente y las elegía entre las más bellas del reino. Y le mandaron a Enrique de Navarra, que era un poco flojo de cincha, y cualquier colectivo lo dejaba en las inmediaciones. Esta señora se llamaba la señora de Sauve. Sauve se escribe, no como aparece por aquí misteriosamente. Y Enrique empezó a tontear con ella, y tuvieron unos encuentros amorosos de padre y señor nuestro.
De este modo, Enrique encontró muy a gusto el quedarse ahí en el palacio, no se le ocurría escaparse, al menos eso era lo que pensaban Enrique III y Catalina de Médici, y además ellos bien podían enterarse de algunos secretos. Pero quedaba el otro conjurado, ¿no? Francisco de Alençon, llamado Hércules, y Catalina, que era su hijo, ¿no? Catalina pensó también mandarle alguna mujer para retenerlo en la corte, alguna de las chicas del escuadrón volante. Entonces le pidió consejo al rey Enrique III, su hijo también, y Enrique tuvo una idea impresionante. Dijo que le mandaran a la misma Mena, a Madame de Somme. Así los retenían a los dos y al mismo tiempo los separaban. Entonces Madame de Somme aceptó también el papel de amante de Francisco de Alençon y ahí nomás se anotó. Cuentan que esta chica se entregaba en forma alternada a los cuñados y que, como era una gran actriz, fingía cometer torpezas y descuidos de información que poco a poco le iban dando a cada uno de ellos la noticia de su infortunio. Despertaba en ambos la sospecha de que ella andaba con el otro. Y hasta que finalmente consiguió que los dos estuvieran ciertos de que Madame de Somme jugaba a dos puntas. Y aumentó la enemistad que ellos tenían, si es que la tenían, del modo más tremendo, qué sé yo, delante de uno halagaba los ardores del otro, el siniestro, ¿no? Bueno, todo iba como lo deseaban Enrique III y su mamá Catalina. Los cuñados, porque eran cuñados, Francisco, Hércules y Enrique, llegaron a odiarse. Ahora bien, el rey y su madre creyeron que, entretenidos por el amor y los celos, los prisioneros ya habían renunciado a fugarse y a seguir conspirando. También creía eso la propia Madame de Somme, que se jactaba de las pasiones que despertaba. Pero todos estaban equivocados. El 15 de septiembre de 1575, ayudado por unos amigos de la corte, Francisco cambió sus ropas tradicionales y, disfrazado de cocoliche, consiguió salir del Louvre, marchó a pie hasta la puerta de Saint-Honoré y allí lo esperaba una carroza que lo condujo a una ciudad que era de su patrimonio, que pertenecía a su patrimonio personal como varón del reino, la ciudad de Dreux. Muchas horas después, Enrique III, el rey, y Catalina fueron a buscar a Francisco Hércules de Alençon y no lo encontraron. Lo buscaron por todas partes, especialmente en las habitaciones de las damas, pero no encontraron nada. El rey, entonces furioso, ordenó que se lo llevaran vivo o muerto, pero nadie logró atrapar a Francisco jamás. En esta pulseada que tenía Enrique III, mejor dicho, Enrique de Navarra era todavía, con Hércules el duque de Alençon, por los favores de Madame Somme, perdía el de Alençon. Enrique IV era un tipo más... Era bajo, era un hombre de baja estatura, pero bien parecido, y además de disposición galante, muy simpático, muy decidor. Y el otro no, el otro era picado de viruela, oscuro, bilioso, medio así parecido a mí. Y entonces Madame de Somme prefería reunirse con Enrique de Navarra. Bueno, a Francisco rajó, Madame de Somme, que era la chica que decía, yo a este lo tengo enamorado que no se va más, tuvo miedo de ser castigada por haber dejado escapar a uno de sus amantes, pero Catalina no hizo ningún reproche, tenía miedo de que al ofenderla ella viniera a favorecer la fuga de Enrique de Navarra. Catalina, la reina madre, ¿no?, mandó a llamar a las cortesanas más avispadas y les ordenó que le enseñaran a Madame de Somme unas caricias fuera de lo vulgar.
Madame de Sauve resultó una alumna muy aplicada y al cabo de algunos días estaba en condiciones de mostrar su nuevo repertorio a Enrique de Navarra. Pero Enrique se había rajado. El 3 de febrero de 1776, después de haber adormecido la desconfianza de Catalina y del rey, obtuvo permiso para ir a cazar a un bosque vecino, al bosque de Senlis, y se fue y no lo vieron más. Parece que incluso encontró unos cómplices y unos caballos en ese bosque y se fue y no volvería a París hasta 20 años después. En la noche de aquel 3 de febrero, Enrique se enteró de que su cuñado, Enrique III, el rey, se enteró de que su cuñado se había ido y que había marchado de galope a refugiarse a Vendôme. Y esta vez la señora de Sauve, la que era amante de los dos, creyó morirse de vergüenza. Escuchame, se te escaparon los dos. Estuvo varios días encerrada en sus aposentos, temiendo el enojo de Catalina, pero la reina madre mantuvo la calma otra vez. Poco más tarde, desde lejos, Enrique de Navarra y Francisco, por separado, iniciaron la lucha contra el reinado de Enrique III, pero esa es otra historia. Esta es la que le queríamos contar. A mí me llamó mucho la atención el romance de Margot con sus hermanos. Después Margot, sucede algo curioso después de esto. Margot queda, ella también, castigada, encerrada en sus habitaciones. Pero Margot, que marcaba 1,33 la milla, tenía un ardor venéreo muy intenso, difícil de contentar. Y entonces empezó a enfermar. Estaba encerrada en sus habitaciones, no estaba ni el rey, ni Enrique de Navarra, ni su hermano, el duque de Alençon, y estaba desesperada. Entonces le pide por favor a Catalina, a su madre, que la deje ir a Vendôme a buscar nada menos Consuelo. que Consuelo. Finalmente el Consuelo lo encuentra con el hermano. Pero bueno, son historias que ya contaremos alguna vez. Finalmente, Margot, Enrique de Navarra, el marido de Margot, llega a ser rey. Es el rey Enrique IV, un gran rey. Pero ella no llega a ser su reina porque se separan. Se divorcian y Enrique IV casa con María de Medici y con ella tiene sus hijos y su sucesión, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca y hemos contado todos estos episodios al discotecario, que nos contó que él una vez le arrimó la chata a una cuñada. Pero señor, por favor. Nos explicó que él no era de madera y que la cuñada se paseaba en enagua por el corredor a la hora de la siesta. Claro, y no pudo evitarlo. Se llamaba Irene la cuñada, Irene en agua. Y bueno, pero no tiene nada que ver no con tiene esta nada que historia, ver. señor. Y nos dio el disco que se llama Margot, Está muy bien. justamente en alusión al nombre de esta mujer, de quien hablamos varias veces. Escucharemos este tango Margot en la versión de don Edmundo Rivero. Adelante.